Hay un momento del día en el que el mundo aún no ha comenzado a gritar. Un instante en el que el cuerpo empieza a volver, pero la mente todavía flota entre los ecos del sueño y los primeros destellos de conciencia. Es allí, en ese umbral casi imperceptible entre el sueño y la vigilia, donde se define el curso de todo lo que vendrá. Para Neville Goddard, este espacio no era cualquier cosa. Era sagrado, era poder puro, era el acceso directo al molde de la realidad. No se trata simplemente de despertar, como lo hacemos todos los días casi sin pensar. No. Se trata de comprender que en ese primer parpadeo de conciencia, antes incluso de abrir los ojos, ya estamos creando. Ya estamos eligiendo un estado, un tono, un destino para las próximas 24 horas. Neville enseñaba que nuestra mente, en ese preciso momento, aún está impregnada de la sustancia plástica del mundo interior. No estamos completamente aquí ni completamente allá, y precisamente por eso, cualquier imagen que sembremos allí germina con facilidad. No hay resistencia, no hay juicio, solo creación pura. Despertar entonces no es solo una transición física, es una invitación silenciosa a decidir quién vas a ser antes de que el mundo intente decírtelo. Neville solía decir que el secreto no está en esforzarse más durante el día, sino en aprender a usar los estados en los que la mente está más abierta a la sugestión. Y al despertar, justo antes de que se activen las preocupaciones, los pendientes o los recuerdos del ayer, estamos precisamente ahí, en el estado hipnagógico. Un territorio mental donde las imágenes todavía fluyen como en los sueños, pero la conciencia ya comienza a presenciar lo que ocurre. Es un momento delicado, casi mágico. La mente aún no ha retomado sus mecanismos lógicos, no ha regresado al juicio ni al escepticismo, y por eso es increíblemente receptiva. Todo pensamiento que cruza por allí no se analiza, se acepta, no se discute, se incorpora. Y eso es lo que Neville enseñaba con tanta claridad. En ese estado entre dormido y despierto, estamos moldeando la realidad con una precisión que ni siquiera imaginamos. Es por eso que no hay que salir corriendo de ese instante. No hay que saltar de la cama ni agarrar el teléfono. Hay que quedarse allí unos segundos más, conscientes de que estamos en el taller del alfarero, con el barro aún húmedo, y cualquier forma que pensemos se imprimirá con facilidad. En lugar de recordar lo que pasó ayer, es el momento para imaginar lo que queremos que ocurra hoy. No con ansiedad, sino con la certeza serena de que todo lo que se asume en ese estado comienza a tomar forma en el plano físico. En ese silencio aún tibio del despertar, lo primero que piensas no es un simple reflejo, es una orden, una semilla, es la llave que gira y abre la puerta de cómo vas a vivir ese día. Neville lo repetía con énfasis. El primer pensamiento que permites en tu mente al salir del sueño no solo marca el tono de tu estado de ánimo, sino que se convierte en la frecuencia desde la cual interpretarás todo lo que suceda. Como si colocaras un filtro invisible sobre el mundo, y desde ahí todo lo que veas, sientas o hagas tomará su color. Si al abrir los ojos piensas en carencias, el día será una cadena de pruebas para confirmarte que te falta algo. Si te repites internamente que será un día difícil, te enfrentarás con cada circunstancia como si llevaras un peso en la espalda. Pero si apenas despiertas, asumes algo distinto, algo deseado, algo elevado, entonces todo empieza a alinearse con esa vibración inicial. Neville contaba cómo, en sus prácticas personales, usaba los primeros segundos al despertar para pensar en el día ya resuelto. No como un deseo, sino como un hecho consumado. Hoy fue maravilloso, se decía, incluso antes de que comenzara. Y lo decía desde el sentimiento, no desde la esperanza. Porque sabía,
que el universo no responde a lo que anhelas, sino a lo que crees ser. Así, el pensamiento dominante al abrir los ojos se convertía en su declaración de identidad. No estaba esperando que el día fuera bueno. Él ya lo había determinado. Ese pensamiento inicial es una semilla con destino. Y como toda semilla, solo necesita ser plantada en el terreno fértil de la conciencia matutina para empezar a desplegar su poder. Lo primero que haces al despertar no debería ser recordar quién fuiste ayer, sino asumir quién eliges ser hoy. Para Neville Goddard, este era uno de los actos más poderosos que un ser humano puede realizar. Vestirse con el estado del deseo cumplido, incluso antes de mover un músculo. Apenas el cuerpo comienza a responder, incluso antes de abrir completamente los ojos, ya deberías estar envuelto en la atmósfera de tu nueva identidad. No se trata de pensar en lo que quieres lograr, se trata de sentir que ya lo eres. Esa es la técnica de la asunción inmediata. En lugar de preguntarte, ¿qué tengo que hacer hoy?, la pregunta se transforma en, ¿cómo se siente vivir ya con eso que tanto deseo? Y entonces, sin levantarte aún, respiras como ese ser. Te mueves como ese ser. Dejas que esa versión de ti te habite desde el primer aliento de la mañana. Neville decía que no basta con imaginar una escena, hay que convertirse en el personaje central de esa escena. No mirar desde fuera, sino ser desde dentro. Al despertar, no visualizas algo ajeno, te colocas directamente el traje de tu nueva conciencia. Si deseas prosperidad, te levantas como alguien próspero. Si deseas amor, te levantas amado. Si deseas paz, caminas por tu casa como quien ya vive en absoluta serenidad. Esa es la clave. No actuar para lograrlo, sino asumir que ya es tuyo. Y luego actuar en coherencia. Así como te pones la ropa sin dudar que es tuya, del mismo modo te pones la emoción del deseo cumplido, con naturalidad, con convicción, sin esperar señales externas que te lo confirmen. Porque, para Neville, las señales siempre vienen después de la asunción, no antes. Apenas emerge la conciencia, cuando el mundo externo aún no ha ganado terreno, es el momento exacto para pronunciar la oración más poderosa que existe. Yo soy. No como un mantra vacío, sino como una afirmación viva que te coloca, sin esfuerzo, en el centro de tu creación. Neville lo enseñaba con claridad. Cualquier cosa que siga a yo soy se convierte en la estructura invisible de tu realidad. Por eso, al despertar, no hay palabras más importantes que aquellas que uses para definirte a ti mismo. Decir yo soy próspero, yo soy amado, yo soy libre, en esos primeros segundos no es una técnica superficial. Es un acto de posicionamiento interno. No estás pidiendo, no estás deseando. Estás declarando, estás reclamando lo que por derecho de conciencia ya te pertenece. Y mientras lo dices, debes sentirlo. No hay poder en las palabras sin el respaldo de la emoción. El yo soy debe estar bañado en la sensación real de lo que afirmas, como si tu cuerpo ya hubiera recibido la noticia, como si tu mente no necesitara más pruebas. Un ejercicio simple y transformador consiste en elegir una sola afirmación antes de dormir, una que represente tu estado deseado, y permitir que sea lo primero que piensas al despertar. No como un esfuerzo mental, sino como una memoria emocional que brota sola. Por ejemplo, si deseas salud, decides que al despertar simplemente recordarás, yo soy salud perfecta. Pero no lo dices como un rezo. Lo dices con una sonrisa serena, como quien se reencuentra con una verdad conocida. Y desde ahí, todo cambia. Esa afirmación ancla tu día. Es la raíz desde la que brotarán tus acciones, tus palabras, tu forma de mirar al mundo.
Neville insistía: no repitas por repetir. Siente como si ya lo fueras. Porque en el universo de la conciencia, solo lo que sientes como real tiene permiso de manifestarse. Hay una trampa silenciosa que espera al borde de la cama, justo cuando pones un pie en el suelo. La trampa del piloto automático. Es ese mecanismo invisible que intenta arrastrarte de nuevo a las emociones de ayer, a los pendientes no resueltos, a los pensamientos que no elegiste, pero que regresan como si fueran dueños de tu atención. Y sin darte cuenta, ya no estás creando, estás reaccionando, estás siendo un eco del día anterior. Neville Goddard lo advirtió muchas veces: si no decides conscientemente quién eres cada mañana, el mundo lo decidirá por ti. Si no afirmas tu estado desde el despertar, te verás empujado a revivir lo mismo de siempre, como una rueda que gira en círculos sin avanzar. Por eso, ese instante sagrado al despertar no es solo para imaginar o afirmar, sino también para elegir no volver a lo viejo. No reaccionar no significa ignorar la realidad, significa transformarla desde el origen. Cuando el impulso de preocuparte te visite apenas despiertes, no lo sigas. Detente, respira, recuerda, tú eres el creador, no el reflejo. La emoción que elijas sostener en ese momento será la que atraerá pensamientos similares, personas similares, resultados similares. Y todo comienza con un acto sutil: no responder automáticamente. Elegir, en cambio, cuál será tu atmósfera interior. Ser creador no implica controlar cada evento del día, sino decidir con qué conciencia los vas a experimentar. El caos puede tocar tu puerta, pero si tú no abres en el mismo estado de siempre, la historia cambia. Neville enseñaba que todo parte del estado. La conciencia que habitas es la causa, y lo que vives es su efecto. Así que, si eliges conscientemente tu estado al despertar, ya no estarás reaccionando al mundo. El mundo comenzará a responderte a ti. Antes de que el cuerpo se incorpore, antes de que la mente se distraiga con lo que debe hacer, hay una oportunidad perfecta para sembrar el día que deseas vivir. No necesitas visualizar un año completo ni resolver toda tu vida en una sola imagen. Solo necesitas una escena. Una pequeña, simple, pero emocionalmente auténtica. Así lo enseñaba Neville. No se trata de construir castillos mentales, sino de elegir un fragmento que condense tu deseo ya cumplido y vivirlo internamente como si fuera real. Al despertar, cuando aún estás entre dos mundos, puedes cerrar los ojos de nuevo por un momento, pero esta vez con intención. No para volver a dormir, sino para crear. Y allí, con el corazón aún tranquilo y la mente sin interferencias, imagina que alguien te llama por teléfono para felicitarte, o que recibes un correo con buenas noticias, o que terminas el día en paz, con la sensación de logro. No importa la forma, importa cómo te hace sentir. Neville era muy específico. La escena debe ser corta, repetible y cargada de emoción. No importa si dura 5 segundos o 15. Lo fundamental es que te vas a ti mismo allí, no como espectador, sino como participante. Escucha las palabras, siente la atmósfera, nota los detalles más simples, el tono de voz, la luz, tu respiración, tu expresión. Porque lo que estás haciendo no es imaginar un futuro, estás ensayando una realidad interna que por ley de conciencia deberá proyectarse en el plano físico. Y así, antes de levantarte, ya has caminado por la versión ideal de tu día. Ya has sembrado la emoción que quieres cosechar. Ya has sentido en tu piel la gratitud de lo que aún no ha ocurrido, pero que ya existe en la dimensión más poderosa, la de tu estado asumido. Cuando los ojos se abren por primera vez y el mundo aún no ha invadido tu espacio, hay un instante de pureza
que no debe ser apresurado. 1 minuto, incluso menos, de absoluto silencio. No es una pausa vacía, es un encuentro. Neville lo comprendía profundamente. Ese primer minuto en quietud no es una pérdida de tiempo, es un acceso directo a lo más alto de ti mismo, al yo soy que está más allá de las palabras, de los pensamientos, de las urgencias. En ese silencio no necesitas hacer nada, solo estar. Solo permitirte sentir que tú eres antes de ser cualquier otra cosa. Ese es el momento en el que te alineas con tu fuente, no con el mundo, donde no se trata de formular deseos, sino de recordar tu verdadera identidad, el creador, el originador de todo lo que verás reflejado más adelante. Allí, en ese espacio sin esfuerzo, no hay lucha ni expectativa, solo una presencia suave, pero profundamente transformadora. Neville explicaba que el yo superior no grita, no se impone, habla en susurros, en intuiciones, en impresiones sutiles que solo pueden percibirse cuando hay silencio interior. Por eso, al despertar, antes de afirmar, visualizar o asumir, puedes simplemente escuchar, sentir. Estar completamente presente en ese espacio invisible donde no necesitas saber cómo ocurrirá nada porque ya estás unido a la fuente de todo. Y desde esa conexión silenciosa, todo lo demás se ordena. Las afirmaciones tienen más poder, las imágenes se cargan de verdad, las decisiones fluyen sin tensión. Porque no estás actuando desde la mente ansiosa, sino desde el centro de tu ser. Desde ese silencio que no es ausencia, sino origen. Apenas despiertas, el mundo quiere entrar. Una notificación, un mensaje, un titular cargado de urgencia. Todo compite por tu atención como si el día no pudiera empezar sin eso. Pero Neville era claro y firme. Al comenzar el día, lo externo debe esperar. No porque sea malo, sino porque aún no has afirmado quién eres. Y si permites que lo externo te hable antes de haber hablado tú con tu interior, ya no estás creando, estás siendo programado. El inicio del día es un terreno fértil, y lo que deposites en él florecerá. Si lo primero que consumes es información caótica, entretenimiento vacío o las emociones de otros, estás entregando ese poder a influencias que no has elegido conscientemente. Estás cediendo tu papel de creador por el de espectador. Y el precio es alto. Pierdes claridad, pierdes dirección, pierdes la conexión con el yo soy que acabas de invocar en tu silencio, en tu afirmación, en tu escena ideal. Neville insistía en proteger la mente como un jardín sagrado, especialmente al despertar, cuando está más abierta, más plástica, más susceptible a absorber todo lo que se le ofrezca. Por eso, antes de abrir una aplicación, abre tu imaginación. Antes de leer lo que otros piensan, escucha tu propia verdad. Antes de exponerte al ruido del mundo, consolida tu atmósfera interna. No como una regla rígida, sino como un acto de profundo respeto hacia tu poder creador. El día puede esperar unos minutos más. Las noticias seguirán allí. Las voces externas no se apagarán. Pero si tú te levantas ya firme en tu estado elegido, si comienzas desde adentro, entonces cuando el mundo finalmente entre, será recibido por alguien que ya ha decidido quién es, y no hay influencia más poderosa que esa. El momento en que abres los ojos no es solo un despertar físico, es el renacer de tu poder interior. Cada mañana es una nueva oportunidad para recordar quién eres realmente, no como el reflejo de las circunstancias o de la memoria del día anterior, sino como el ser creador que ya posee todo lo que desea. El primer pensamiento al despertar no debe ser una mera reacción o un automático regreso a la rutina. Debe ser un acto sagrado, una afirmación consciente de tu poder para dar forma al día que has elegido vivir. Vivir el día como si tu deseo ya fuera realidad
no significa esperar una señal externa para sentirte completo. Es sentir en cada fibra de tu ser que todo lo que has soñado ya está ocurriendo, que ya es parte de tu experiencia. Y es ahí donde la magia sucede, cuando actúas desde el ser que eres, no desde lo que aún parece faltar. Las puertas comienzan a abrirse con una naturalidad asombrosa. Neville nos enseñó que al despertar ya tenemos todo lo necesario para manifestar el día ideal. El pensamiento que elijas en ese primer instante tiene la capacidad de definir el tono de lo que vendrá, porque lo que sientes y afirmas en ese primer segundo se instala en la conciencia y empieza a tomar forma. Si te despiertas eligiendo ser el ser que ya eres, un ser completo, lleno de potencial y capaz de materializar sus deseos, el mundo comenzará a responderte desde esa vibración. Haz del primer pensamiento un acto sagrado. Hazlo con conciencia, con emoción, con la certeza de que al estar despierto no solo es un nuevo día, sino una nueva oportunidad para ser, para crear, para vivir en el presente, como si lo que deseas ya ha llegado. Y así, al final del día, mirarás atrás y sabrás que, de alguna forma, has logrado lo más importante, ser el creador de tu propia realidad desde el primer segundo del día.